Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Buenas tardes, ingeniero. Sí. Bueno, ¿cómo están? Por favor, vayan activando su cámara. Vamos a empezar la clase. Bien, vamos a continuar con el avance en el tema de la materia. Estuvimos trabajando sobre el punto relacionado a lo que es la interpretación sobre lo que es la ingeniería de software. Habíamos comentado de manera extensa y debería quedar bastante claro, pues, ¿no? Lo que se entiende por ingeniería de software. Y en la misma línea vamos a continuar hoy día, pero esta vez vamos a hablar de, llamémoslo así, de las aplicaciones de software. Entonces pueden colocar como un subtítulo eso, aplicaciones del software. Cuando hablamos del software, por ejemplo, desde el punto de vista de preguntarnos en qué se aplica el software, obviamente las áreas son diversas, pues, ¿no? Es decir, lo vemos al software que se ha aplicado básicamente en todo el ámbito de lo que son las actividades que hace el humano. Es bastante difícil hoy día encontrar un área donde no exista alguna aplicación disponible para dicha área. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer una especie de clasificación, o como alguien dice, también como una especie de taxonomía, lo cual nos va a permitir analizarlo, comprenderlo al software, pero esta vez desde el punto de vista de que se usa de forma cotidiana. Por ejemplo, podemos colocar una primer categoría. Por ejemplo, tuviéramos una primera categoría en el ámbito del software, que es esto, ¿no? Lo que se denomina un software de sistema. Para nosotros, un software de sistema seguramente va a ser aquel software que tiene como función principal permitir que otros software cumplan con su trabajo. Es decir, cualquier software que tenga como misión o función principal lograr que otros software terminen realizando su trabajo, podemos entender que es un software de sistema. ¿Conocen ustedes algún software que tiene dicho propósito? ¿Algún ejemplo por ahí? ¿Un sistema gestor de base de datos, ingeniero?
depende, ¿no? No está claro el ejemplo, a menos que me especifique algo puntual. Porque un sistema de gestión de base de datos tiene muchos componentes, ¿no? Quizás uno de los componentes sí podría estar, pero no todo. Ahorita se van a dar cuenta. Pongamos otro ejemplo. No se le ocurre nada, un software que tenga como función lograr que otros software hagan su trabajo. ¿Los sistemas operativos puede ser? Está bien, ese es un ejemplo quizás el más representativo, ¿no? Los sistemas operativos. Está bien, es un ejemplo. Si para algo sirven los sistemas operativos, pues es para eso, ¿no? Las aplicaciones finalmente no podrían ejecutarse y llevar a cabo su trabajo si no estuvieran sobre un sistema operativo. Entonces, los sistemas operativos, sí, es un ejemplo bastante apropiado para esta categoría de software. ¿Qué nombre de sistemas operativos conocen? Navegador web podría ser, ingeniero. No, nombres de sistemas operativos que conocen, ¿cuáles podrían ser? Linux, Fedora. Harto, ¿no? Hay un montón de sistemas operativos que nosotros usamos y obviamente también pues, conocemos y finalmente sabemos que existen. Entonces está bien. Ese es un ejemplo muy apropiado para esto. El otro ejemplo que me parece muy bonito, lo que dijo su compañera, muy apropiado en todo caso. ¿Quién es la que habla ahorita? Yo, ingeniero. Heredia. ¿Cuál era el ejemplo que estaba dando de otro software que se podría considerar software de sistemas? Navegadores web podría ser. Sí, está correcto. ¿Sí? Un navegador web tiene básicamente una misión que consiste en posibilitar que las aplicaciones web justamente puedan trabajar correctamente, pues, ¿no? Dotando de la infraestructura que normalmente viene con su intérpretes y cosas por el estilo para poder que las aplicaciones funcionen. Y ya tenemos ahí dos ejemplos, los sistemas operativos, los navegadores. Ahora, si agarramos el ejemplo que comentaba su compañero cuando él decía un sistema de gestión de base de datos, yo le decía sí, no, porque un sistema de gestión de base de datos no tiene pues como misión central lograr que otro software funcione. Pero sí podría ser si estamos hablando del motor de la base de datos, ¿no ve? Si fuera el motor de la base de datos, que es un componente, sí, desde ese punto de vista eso estaría correcto. ¿Qué otro ejemplo más? Por ejemplo, la máquina virtual de Java, ¿podría caer en esta categoría o no? Sí, ¿no? Claro que sí. O sea, la máquina virtual de Java es un software donde tiene como función principal interpretar, pues, ¿no? Todo el código o el bytecode de Java para finalmente ejecutarlo. Es decir, hace posible, pues, que las aplicaciones en Java puedan funcionar correctamente. Bueno, entonces, como ven, hay varios ejemplos de software donde su aplicación central es ese, ¿no? Lograr que otros software puedan conseguir realizar su trabajo. A ver, pongamos otra categoría. Escriban eso. Software de gestión.
Cuando nosotros hablamos de un software de gestión, fácilmente podemos destacar algunas características de este tipo de software. A ver, comentemos 3 características. Un software de gestión, por ejemplo, es aquel software que, para empezar, procesan volúmenes enormes de datos. Segundo, un software de gestión normalmente interactúa con muchos usuarios de forma simultánea. Es decir, pueden haber muchos usuarios conectados interactuando con el software. Y tercero, también decimos en este tipo de software, generalmente los vemos que implementan políticas de negocio, por lo cual se los puede fácilmente encontrar operando en ámbitos de tipo administrativos, financieros, en síntesis, empresarial. Un nombre alternativo para el software de gestión es lo que se denomina sistemas de información, o software o sistemas de gestión empresarial. Estarían o son, se entienden como software de gestión. Si ese es el concepto de un software de gestión, ¿qué ejemplos podríamos encontrar de software de gestión? ¿Conocen algún nombre de algún software de gestión? Odoo. Ya, está bien. Odoo, ¿qué más? Nada más. SAP Business. Hay varios, pues no famosos. Odoo, SAP, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Dynamics. ¿No? Dynamics. Normalmente están, pues, todo esto lo que nosotros conocemos con el nombre de ERPs. ¿No? O si lo desglosamos a este tipo de software, decimos, ¿no? Los sistemas que se usan en los colegios, en las universidades, en los supermercados, en la administración de recursos humanos, en la contabilidad, activos fijos, presupuestos, etcétera. Todo ese tipo de software con seguridad se define justamente como un software de gestión. Ahí tenemos una otra categoría. En este caso, un software de tiempo real. ¿Alguien que quiera comentar qué será un software de tiempo real? Cuando nosotros hablamos de un software de tiempo real, con seguridad estamos hablando de aquellos software donde más allá de interesarnos en programar su lógica y sus datos o estructurarlos, también nos interesa bastante, con seguridad, sincronizar tiempos, procesos. Y por lo general, este tipo de software está
orientado hacia arquitecturas de hardware bien definidas, mejor dicho, a medida. Un software de tiempo real, ese software sí que es realmente un software que controla algo, ¿no? Porque los software de tiempo real interactúan muy poco con los humanos, es decir, el humano no participa de manera continua operando el sistema de tiempo real. Lo que no hay que confundir es lo que es un software de tiempo real versus lo que es un software en línea o un software online, es otro concepto. El software de tiempo real es un software en el cual, por ejemplo, interactúa con su entorno a través de sensores. Percibe lo que le rodea y en base a eso seguramente ajusta los tiempos, determina los procesos a seguir. Es decir, es casi autónomo. Un sistema convencional precisa que un usuario, por ejemplo, lo pueda estar operando. ¿Qué ejemplo podemos mencionar de sistemas de tiempo real? Lo vamos a encontrar en grandes proporciones seguramente, como también en situaciones específicas, ¿no? Si vamos a cosas grandes, podemos hablar, por ejemplo, un sistema de tiempo real para el control de tráfico vehicular, como los semáforos inteligentes. O un software que monitorea algo, de repente controla aterrizaje de despegue de aviones. Pero también lo podemos ver en lo que se denomina la automatización, en las industrias, en las fábricas, donde gran parte del proceso que se debe hacer para conseguir fabricar o producir algo están realizados por las máquinas. Por ejemplo, una cinta transportadora o embotelladora. Entonces, todo ese tipo de software, ese sí es un software de tiempo real. En cambio, cuando hablamos de un software en línea, más adelante lo voy a comentar, es algo parecido pero distinto. De repente, comercialmente suena más fácil decir software de tiempo real que decir online. Entonces, por lo pronto, hablemos de esto, lo que es un software de tiempo real, donde decimos que es un software que, más allá de preocuparnos por la definición de su lógica, de sus estructuras de datos, también son software que nos interesa tomar en cuenta los tiempos, tomar en cuenta estados. Pueden haber procesos que se ejecuten de manera simultánea. Además de ello, son procesos o son software que están muy ligados a ciertas arquitecturas de hardware, o sea, de manera específica o a medida. El ejemplo grande es los que decíamos, controladores de tráfico, de aterrizaje, de despegue. Un ejemplo moderno, los vehículos autónomos. ¿Ves? Que aún todavía están en proceso de experimentación, pero por cuestiones netamente de tiempos, está ahí, pero con seguridad lo vamos a tener pronto disponible. Obviamente, en un vehículo autónomo es un software de tiempo real, o utiliza en todo caso software de tiempo real, pero más allá de usar sensores, radares y cosas por el estilo, utiliza bastante la inteligencia artificial, que seguramente es su sustento también en la toma de decisiones.
Entonces, gran parte del Internet de las cosas tiene que ver con esto, con un sistema de tiempo real. En cambio, un software online es un concepto más suave y es lo que típicamente nosotros hacemos. O sea, cuando nosotros hacemos un sistema, es muchas cosas para llamar el sistema, hecho un sistema de tiempo real, porque hemos hecho un sistema online. Y ahorita voy a comentar eso a propósito. Entonces, ahí está, otra categoría que podríamos mencionar en cuanto a lo que viene a ser software de tiempo real. Hay otra categoría podríamos mencionar una categoría como esa. Software de uso con propósito personal. Este tipo de software es también un software muy frecuentemente usado. Pero si lo analizamos, tiene algunas características que de repente lo hacen muy particular. La primera, que son software que no exigen infraestructuras muy sofisticadas de hardware o de recursos. ¿Por qué? Porque están pensados para ser usados por un usuario a la vez. Y son software muy específicos, ¿no? Que hacen tareas en concreto. Ejemplos que podríamos mencionar, los más clásicos son, por ejemplo, un procesador de texto, una hoja electrónica, una calculadora, una agenda. Obviamente estamos hablando de estas que se usan de manera individual, porque también existen las versiones colaborativas, ¿no ves? Pero estamos hablando de esto, ¿no? De este tipo de software que normalmente uno lo usa de manera muy personal y terminan siendo herramientas, pues, ¿no? Para procesar texto, hacer presentaciones, hacer cálculos, inclusive algunos software de entretenimiento. Ingeniero, Sí. los navegadores entrarían en dos categorías, personal y de sistema. Pueden haber muchos software que pertenezcan a más de una categoría, ¿sí? Porque no es excluyente, ¿no? No es algo que sean exclusivamente de algo. Bueno, podemos comentar otra categoría, el software que se usa en el ámbito de la ingeniería o científico o la ciencia. Este tipo de software tiene la particularidad, digamos, que tanto para desarrollarlo y también, obviamente, para usarlo, se requiere la aplicación de alguna área de la ciencia pura, digamos, ¿no? Ya el cálculo, la física, la genética, etcétera. Es decir, son software muy especializados. Y de esos, obviamente, que existen un montón.
Por ejemplo, los CAD. ¿Qué significa CAD? ¿Alguien sabe? C-A-D. ¿Nadie? Diseño asistido por computadora. Eso, ¿no? Nosotros por lo general vemos en el ámbito de la ingeniería una gran cantidad de herramientas de diferentes áreas de la ingeniería. En el área civil, en el área petrolera, en el área industrial. Gran cantidad de CAD. Y así como eso, también obviamente existen herramientas con propósitos de la investigación, de la ciencia. De hecho, si ustedes recuerdan, de todas las áreas que estamos mencionando, ¿cuál creen que es la área donde, en las primeras áreas donde se aplicó el software? ¿Alguien sabe? Es decir, las primeras veces que se hizo software, ¿en qué área se las aplicó? Área militar. ¿En cuál? A ver, ¿cuál es el lenguaje de programación de alto nivel más antiguo que hayan escuchado? COBOL. No, más antiguo. ¿Han escuchado el Fortran? Sí, ese es un lenguaje, uno de los primeros lenguajes. Y ese lenguaje tenía mucha orientación hacia esta área, ¿no? Hacia el área de la investigación, de la ingeniería. ¿Por qué? Porque las primeras veces o las primeras aplicaciones de software que se han hecho estaban en ese rubro. De ahí aparece ya COBOL, y COBOL lo que ha hecho es masificar las aplicaciones de software en el ámbito empresarial, en el ámbito de la gestión. Entonces, esa es una área muy interesante, ¿no? El área de la ingeniería, el área de la ciencia, que también seguramente, pues, hoy por hoy tiene combinaciones con inteligencia artificial en la construcción de prototipos, en la construcción de virtualidades y cosas por el estilo. Entonces, es difícil hablar que un software se enmarque solamente en una de las categorías y nada más. No es para nada extraño encontrarse que un software podría tener características que podrían estar en más de una de las categorías que estamos mencionando. A ver, vamos con esa. Dice software empotrado. Cuando escuchan el término empotrado, antes de pensar en software, ¿qué piensan? Solo el término empotrado, no sé, de manera natural, cotidiana, ¿con qué lo asocian? Adherido a algo. Que ya viene preinstalado. A ver, sin hablar de software, hagan una oración con la palabra empotrado. Sin hablar de software. Hablando de manera cotidiana. Está en un lugar específico para decir un molest empotrado. No quiero que me definan empotrado, quiero que me hagan una oración. ¿Un ropero? Esos roperos empotrados. ¿Qué dice María? ¿Qué dice? Un ropero empotrado, por ejemplo. Ya, ok, dice María, yo hablaría de mi ropero, y no está mal, no está bien. Yo puedo formar una oración con la palabra empotrado y hablar de mi ropero, y no estaría mal. De hecho, es el ejemplo quizás más, el uso del término empotrado más frecuente. ¿Alguien podría comentarme en qué se diferencia un ropero empotrado de otro que no es empotrado? ¿Cuáles podrían ser las diferencias?
Porque en términos de funcionalidad cumplen y hacen lo mismo, ¿no? Es decir, sirven para el mismo propósito, pero seguramente tienen aspectos que los hace distintos. ¿Cuáles podrían ser? Entre un ropero empotrado y uno que no lo es, pues, ¿no? Diferencias, ¿cuáles serían? Portabilidad. Que uno se puede mover y el otro no. Está bien, decimos el ropero que no es empotrado, yo lo puedo mover de un lugar a otro, de una casa a otra. Cada mes lo cambio de lugar, no está mal. En el empotrado no podemos hacer eso, ¿no? Ahí hay una primera diferencia, entonces, que uno se puede mover y el otro no. ¿Alguna segunda diferencia más? ¿O es la única? El diseño ya está establecido del ropero. Bien, ok, bien, Aragón. Normalmente un ropero que es empotrado, por lo general es parte de los planos de la casa. ¿Lo ves? Es decir, es como a medida. Es más, se lo hace al mismo tiempo que se lo hace la casa, por lo general. En cambio, un ropero que no es empotrado, quien lo hace no tiene ni idea de dónde va a terminar o en qué casa va a terminar dicho ropero. Y su diseño es totalmente independiente. En cambio, en el caso del ropero empotrado, sí, el diseño es parte, perdón, el ropero es parte del diseño de la casa. Dos diferencias muy grandes. Hay una más, la tercera, ¿cuál sería? Muy obvia, pero hay que decirlo. ¿Cuál sería? Para comprarlo, ¿cómo funciona el asunto? Cuando yo compro la casa, ¿el ropero importado lo compro por separado o viene con la casa? En teoría lo compro la casa y lo compro los roperos. Bueno, en cambio los roperos que no son empotrados hay que comprarlos por separado. ¿Habrá software que tienen estas tres características o no hay? Así, digamos, software que yo no pueda moverlo de un lugar hacia otro, software que se construye exclusivamente para una arquitectura a medida, software que no lo compro por separado, compro todo y viene el software. ¿Pasa eso o no pasa en el software? Hay, ¿no? Claro que sí. ¿Ejemplos? ¿El de un televisor o...? Pues, Ok, está bien. De hecho, el software empotrado es el software, el tipo de software, llamémoslo así, que más se produce a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lo vemos prácticamente hoy por hoy en cualquier dispositivo denominado smart, inteligente. Trae este tipo de software adentro. Como decía Marilena, desde una tele, una calculadora, algún electrodoméstico, los mismos vehículos. Es decir, hoy por hoy es difícil, más bien, que alguien piense en hacer algo y no incluya esta cosa. Entonces, ese es un software empotrado. De hecho, Java, por ejemplo, tiene sus orígenes en este tipo de software. Si ustedes leen cómo es que aparece Java, van a ver que aparece justamente con este propósito, ¿no? De posibilitar o facilitar la programación de este tipo de recursos o dispositivos donde se requiera darle un cierto grado de smart, ¿no? Como se dice. Entonces, ahí está, ese es el ejemplo o ejemplos nos sobran, digamos, en cuanto a lo que viene a ser un software de tipo empotrado. Lo vemos en la medicina, lo vemos en el entretenimiento, lo vemos en todo lado. Por eso es que se dice que estadísticamente es el software que más se produce.
Ahí tenemos otra categoría. Software de inteligencia artificial. ¿Cuál será la diferencia de un software de IA en comparación a los demás? ¿Es mucha la diferencia o casi nada? Porque fíjense su nombre, ¿no? Dice inteligencia artificial. Es como que nos dirían que este tipo de software es inteligente y los otros no. Y sin embargo, nosotros nos damos cuenta que un software sin usar IA nos asombra las cosas que hace. Entonces, ¿cómo entendemos qué es inteligencia artificial? ¿En qué difiere un software de IA comparado con los otros tipos de software? De hecho, el concepto de IA, como ustedes saben, existe casi desde siempre, ¿no? Porque el humano siempre ha intentado crear algo así. El concepto de la IA es mucho más antes que la computadora, de un punto de vista conceptual. A ver, pero quiero que alguien me comente en qué difiere un software de IA en comparación a los demás. ¿Tiene materias de que donde lleva la inteligencia artificial, o no? ¿Sí? ¿Tiene materia de IA? ¿No tiene materia de IA? En informática no. En informática, lo de sistemas. Se quedaron tristes los de sistemas entonces. Pero lo bueno es que los sistemas lo aprenden por su cuenta. Bueno, eso es lo bueno de esta época en la que vivimos. El que quiera aprender algo lo aprende. No precisa que nadie le enseñe mucho, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál será la diferencia entre un sistema de IA en comparación a otros? Ninguno. Entonces vamos a los ejemplos. ¿Se podría decir que el de IA es más interactivo? No necesariamente. Yo puedo tener un software que es terriblemente interactivo. Voy a suponer que hace un montón de encuestas. Y de IA de repente no tiene mucho, ¿no? De repente hay cosas más constantemente está aprendiendo. La diferencia. ¿Perdón? ¿Qué decía don Kennedy? Constantemente está aprendiendo. Constantemente. Ya, esa es, por ejemplo, una novedad grande, ¿no? El aprendiendo. El aprendizaje es algo, pues, terriblemente distinto. Sí, un software, por ejemplo, como uno que no tiene inteligencia artificial, solamente va a hacer lo que se le ha programado en lo que haga. En teoría entendemos que un software de IA tiene características que tratan de emular el comportamiento humano desde perspectivas de razonamiento, por ejemplo, y aprendizaje. Y hoy día nosotros vemos que inclusive los conceptos cambian. No se hablan de algoritmos normales o determinísticos, numéricos. Hablamos de reglas, hablamos de base de conocimiento. Es distinto, ¿no? Es muy distinto un software de IA. Y para que realmente sea una IA, pues precisa infraestructuras sofisticadas en términos de hardware, en términos de datos. Hoy día, por ejemplo, en estas épocas en las que vivimos, es muy normal interactuar con software que tienen implementado sus funcionalidades en base a la IA. ¿Qué ejemplos de software podrían mencionar en los cuales hayan visto que trabaja en función a la inteligencia artificial o nunca lo han visto? Lo ven pues todo el tiempo, ¿no? El ejemplo más clásico es Facebook, Google, en los buscadores.
¿O no usan IA? Terrible ya. Google, Facebook le conoce a ustedes más que ustedes mismos a ustedes, digamos, ¿no? Lamentablemente es así. Un perfil impecable. Los conoce absolutamente todos. ¿En base a qué? Obviamente, en base pues al comportamiento que nosotros mismos vamos teniendo en el uso de las aplicaciones y el software va determinando, encontrando patrones, pues, ¿no? ¿Que podría equivocarse? Claro que sí. Por ejemplo, ¿han escuchado de esa IA que la han tildado de racista? ¿Han escuchado o no? ¿Puede pasar o no puede pasar? Claro que puede pasar, porque si la IA yo lo he poblado con datos que lo tomé en una determinada tipo de población y no lo hice con otro tipo de población más general, entonces la IA pues termina también comportándose de la misma manera, pues, ¿no? Por eso que hoy por hoy los sistemas son globales. Internet ha hecho posible que las empresas, las grandes empresas puedan tener presencia a nivel mundial, puedan recopilar datos. La nube ha hecho posible que la infraestructura esté disponible. Y sobre eso se han montado, obviamente, los servicios de IA. La IA como tal, como decíamos, existe desde mucho antes, pero hoy más que nunca es real. ¿Por qué es real? Porque aquello que tanto le complicaba a la IA, que era tener volúmenes de datos, ahora es posible. Es posible porque está Internet, es posible porque todo el mundo tiene un teléfono inteligente y puede usar este tipo de aplicaciones, es posible porque hay un montón de aplicaciones que se encargan de recopilar información. Nosotros la usamos casi todas a nivel gratuito, sin embargo estamos alimentando todo lo que viene a ser su base de datos o su base de conocimiento de todo esto. Entonces la IA está tan cerca y también hay pues IA que es muy sofisticada, muy especializada en el ámbito igual de la ciencia, de la investigación, el entretenimiento, los juegos. ¿Será que los juegos usan IA? Claro que sí, ¿no? Un montón de IA. De hecho, la IA es esa generación, es la generación de ustedes, las que seguramente van a hacer que las aplicaciones en nuestro medio se conviertan en algo cotidiano, que cuando desarrollemos software implementemos IA. Es como que le dijera que es su tarea, es su trabajo, dotar a los software que se desarrollan en Santa Cruz, en Bolivia, la aplicación de la inteligencia artificial en cualquier ámbito, no o sea en el ámbito, qué sé yo, del diagnóstico, en el ámbito del aprendizaje, en el ámbito de gestión. La IA la podemos encontrar básicamente en cualquier área. Pero ahí esa es otra categoría de software, ¿no? Seguramente uno de los primeros software que impresionó bastante en este ámbito de la IA fue ese software que le puso en problemas al campeón mundial de ajedrez. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerda alguien? El Deep Blue. Ese, ¿no? El Deep Blue. Sí, IBM lo construyó más que nada pensando en que podía montar poderosas máquinas o hardware. Semejante infraestructura solo para que opere ajedrez. Según cuenta la leyenda, dice que la primera partida ganó el humano. En la segunda ya no ganó el humano. ¿Y por qué no ganó? Porque en teoría el software pues aprendió, miró cómo jugaba el humano y bueno, pasó lo que pasó. Tenemos abogados, por ejemplo, una especialización de Watson, de IBM también. Son los abogados. O hay un abogado que lo único que le falta es que su firma sea válida.
Y como vemos todo el tiempo, la gente tiende a pensar que la IA va a reemplazar al humano en muchas funcionalidades, en muchas tareas, en muchos trabajos. Y puede ser cierto, pero más allá de que lo reemplace, así como reemplaza, también crea nuevos trabajos, nuevos oficios. Hoy hablamos de científicos de datos, hablamos de Big Data, hablamos de Machine Learning. Entonces, todo es pues evolución, ¿no? Pero bien, ahí está, es otra de las categorías que podemos comentar en el ámbito de lo que es el software y su respectiva aplicación. Pongamos una más. Software de la web. Estoy seguro que muchos se van a extrañar y preguntarán por qué un software de la web merece una categoría especial. Para merecer una categoría especial, tiene que tener características que lo hagan distinto a los demás, pues no, ¿o no? ¿Sí? Si hablamos de un software de la web, partamos por lo más simple. Pongamos ejemplos. Denme ejemplos de software para la web. O de la web. ¿Ejemplos cuáles podrían ser? Gestores de descarga. No, los email, por ejemplo. Clásicos software de la web. Un sitio web, una página web, un marketplace, una tienda online. En fin, todo eso pues es un software para la web. Es decir, cualquier aplicación que corra en un navegador entendemos que es una aplicación web, o cualquier aplicación que corra en un internet es una aplicación web, que también sabemos que lo puedo limitar a una intranet, sí, pero ya son otras cosas, pero estamos en lo mismo. Ayer fue, ¿no? Antes de ayer que el mundo casi se detiene o se detuvo por unos instantes. ¿Supieron eso o no supieron? ¿Sí? Sitios como Amazon, que es tan poderoso, tan grande, estaba en figuría en unos momentos. ¿Por qué? Porque cayó un servicio. Internet. Ahí casi se cumple ese dicho que alguien dijo que si el software falla en cadena es el fin del mundo, y parecería que es verdad. Pues no, el fin del mundo quizás no en ese sentido, pero sí un fin del mundo porque el mundo se detiene. ¿Se imaginan? Hoy día nosotros tenemos problemas cuando no hay internet. Imagínense esos lugares donde realmente esto es más fuerte. Hoy día la mayoría de los software de los sistemas funcionan así, online, en línea, en la web. Yo hace rato les decía, no es lo mismo decir, aunque la gente lo usamos de manera indiferente, decir sistema de tiempo real versus un sistema online, tiene sus diferencias. Para nosotros técnicamente tiene su diferencia. Un sistema de tiempo real es el que comentamos hace rato. ¿Sí? Que está asociado no solamente a que trabaja en línea, sino también que está asociado al tiempo, a la sincronización de tiempo, al uso de sensores, a la industrialización, a la automatización, donde el software por sí solo toma decisiones de repente a partir de lo que percibe. En cambio, el software en línea es clásicamente un software en la web. ¿De qué depende de que sea en línea o no? Depende de la forma como lo usamos el software. Yo puedo tener un sistema contable, fíjense. A ver, usemos más bien un ejemplo. Yo tengo un sistema para un banco. ¿Se imaginan un sistema donde hago depósito y retiro de dinero? ¿Se imaginan, no? Ya. Ese sistema es un sistema que trabaja online, pero también podría no trabajar online. Yo quiero que me digan si ustedes pueden darse cuenta cuando un sistema de esa naturaleza
estaría trabajando online y cuándo no. ¿Se puede encontrar la diferencia? Online sería esto. Yo agarro el sistema yo voy al banco, hago mi depósito y en ese momento que estoy haciendo en el mundo real, estoy haciendo el depósito, está pasando también en el sistema. O sea, en el sistema simultáneamente se está registrando que yo estoy haciendo un depósito. Y como se está registrando en el sistema, obviamente todo el mundo, en otras ciudades, en otros lugares, pueden hacer uso de ese dinero porque lo deposité en ese momento. El sistema online significa que está en línea entre el mundo real y el mundo del sistema. ¿Cuándo no está online? Cuando yo voy al banco, hago mi depósito, pero por alguna razón, no sé, no hay sistema o algo pasa. Pero he hecho mi depósito y a mí me dan un recibo, un comprobante de que evidentemente sí he hecho el depósito, pero no lo han cargado en el sistema. Pero hice el depósito. O sea, en el mundo real ha pasado, hice el depósito, pero en el sistema no ha pasado, entonces no está en línea. Entonces, un sistema online es ese, ¿no? Un sistema en línea, online, es el sistema donde tiene sincronizado el mundo real con el mundo del software. En las aplicaciones web normalmente tienen esa característica que nos permiten hacer las cosas así, en línea, online. Pero si tuviéramos que hablar de diferencias, ¿en qué difiere una aplicación web del resto de las aplicaciones? ¿Alguien quiere comentar? ¿Nadie? ¿Cuál es la característica o la diferencia entre una aplicación para la web versus de otras aplicaciones? ¿Cuáles son otras aplicaciones? Bueno, otras aplicaciones, por ejemplo, no sé, una aplicación de escritorio. ¿No ves? ¿Cuál es la diferencia? Que no está ligada a un sistema operativo para funcionar. Pero ya me lo bonito, está bien, ya usted ya es técnico, a ver, ¿qué le llamaría eso? No está mal su ejemplo, su idea, pero ¿qué le llamaríamos? Está bien la idea. La portabilidad. ¿No ves? Es decir, un software para la web es aquel software que es terriblemente portable. Corre de donde sea, programa una vez y lo ejecuto de donde yo quiera. Para todo lo que preciso es un navegador. En cambio, cuando la aplicación no es web, estoy en problemas porque a veces, si es una aplicación de escritorio, corre en Windows, y ni siquiera en todos los Windows, en algunos Windows. Pero ya no corre en Linux o viceversa. Peor en mi celular. Y tengo que generar versiones específicas, ¿no? Una versión para Windows, una versión para... Una aplicación web no, es una aplicación, entre comillas, universal de un punto de vista de operación. Y eso es una diferencia enorme. Y es quizás lo que ha hecho que hoy por hoy una aplicación web sea tan esencial. Difícilmente alguien desarrolla software y no toma en cuenta de tener funcionalidades que haya puesto en la web. Esa es la principal diferencia. Ahora, ¿alguien sabe por qué una aplicación de escritorio no tiene la misma portabilidad que una aplicación web? Un ejemplo de aplicación de escritorio, no sé, algún programa que han hecho con Delphi, por ejemplo, un programa que hayan hecho con C++. No corre, ¿no ve? Si usted lo llevan a una máquina que tiene, no sé, Mac o Linux, no va a correr. Pero ¿cuál será la razón? ¿Por qué pasa esto? Por lenguaje de programación. ¿Qué pasa con el lenguaje de programación? El lenguaje de programación para web y lenguaje de programación para escritorio. Claro, pero ¿qué ocurre con los lenguajes de programación? O sea, ¿cuál es la diferencia? Está hecho para
para la línea, para la red, el lenguaje de programación como PHP. Ya, pero no me está diciendo lo que tendrían que decirme, pero no está mal la idea, pero le falta decir eso que tendrían que decirlo. A ver, sigamos intentando. ¿Alguien que quiera complementar? Los lenguajes son interpretados generalmente. Bien, Mario. Córdoba, cordobés, ese sabía. La diferencia sustancial está pues en el tipo de traducción que se utiliza, ¿no? El tipo de traductor. Nosotros cuando hacemos un programa en cualquier lenguaje de programación, lo hacemos en un lenguaje de programación que nosotros como humanos lo entendemos, pero la máquina lo entiende. Si ustedes programan en PHP o programan en C o en Java, ¿lo entiende la máquina o no lo entiende? No lo entiende, pues, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que entienda la máquina? Tenemos que traducirlo a lenguaje de máquina. Y ahí está la diferencia. Tenemos normalmente dos tipos de traductores. ¿Cuáles son los dos tipos de traductores? Los intérpretes y compiladores. Sí, ¿no? Eso, los intérpretes y los compiladores. Si yo hago una aplicación web, ¿qué utilizo? ¿Un compilador o un intérprete? Un intérprete. Intérprete, ¿no? Porque si usan compilador puede estar en serios problemas. Porque la definición dice que el compilador termina generando un código objeto. Un ejecutable autónomo listo para ejecutarse en cualquier parte. Eso es lo que hace C, hace Delphi, genera un punto exe, ¿no es o no? En cambio, cuando hacemos una aplicación web, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque usa un intérprete. ¿Qué es eso? Es un software que cada vez que el programa corre, tiene que interpretar el código y hace la traducción en línea, ¿no? Traduce, ejecuta, traduce, ejecuta, traduce, ejecuta. El compilador no, el compilador traduce todo y luego ya está listo para ejecutar. Java es fenómeno, ¿no? Porque tiene ambas cosas, como un monstruito, ¿no? Tiene una parte de compilador y una parte de intérprete. Pero una aplicación web es 100% intérprete. Porque si no lo fuera, obviamente estuviera en serios problemas. Y por eso es que precisamos a los navegadores, pues, ¿no es? Entonces, esa es una diferencia. El tema de que es portable. Pero hay otras diferencias también. Esto que es portable también nos permite hacer algo interesante. Este tipo de aplicaciones, digamos, web, no precisan ser instaladas, ¿no? O lo instalan ustedes, ¿no? A lo más que necesitamos la URL y el navegador y va a correr. Otra diferencia es que obviamente esto que me permite no instalar, web también me permite correr la aplicación desde cualquier lugar, geográficamente. Entonces, sí, es muy distinto, terriblemente diferente una aplicación web con las formas tradicionales o clásicas que había de desarrollo antes de la web. ¿Sí? Eso, digamos, como un detalle. Pero así como es bonito las aplicaciones web, todo lo que hemos dicho de la web es bonito, ¿no? Pero tiene su lado feo. ¿Cuál es su lado feo de la web? Su lado malo. ¿O no tiene? O el riesgo de hacer una aplicación web, ¿cuál será? Necesita internet. Vulnerabilidad, pues, ¿no? Es decir, es terriblemente más factible de ser vulnerable que otro tipo de aplicaciones porque está expuesto.
Claro que también obviamente tiene y depende de Internet, es cierto, no hay Internet y todo el mundo. Las aplicaciones web progresivas es un intento de tratar de que esto no sea tan traumático cuando el Internet se corta, aunque sea por momento, ¿no ve? El enfoque. Pero el riesgo fuerte es ese, pues, ¿no? Vulnerable. Es más factible, ¿no? O sea, no quiere decir que el otro software no sea vulnerable, también lo sé. Pero este está terriblemente expuesto. Y esto que estos software de esta manera, publicados, hace pues que la batalla entre los sombreros blancos y los sombreros negros sea todo el tiempo. ¿Quiénes son los sombreros blancos y los sombreros negros? Son los hackers, ¿no? ¿Conocen algún hacker famoso de sombrero blanco que sale muy frecuentemente en los videos? Chema Alonso. Una vez ese, ¿no? El Chema Alonso es bastante conocido. Tiene sus ideas muy interesantes. La lucha del bien y el mal. Pero eso es normal también. O sea, obviamente es otro riesgo en la web. El tema de la vulnerabilidad. La nube ha resuelto un problema muy grande que siempre se tenía, que era el problema de hacer posible que de forma simultánea, por ejemplo, mucha gente acceda a un sitio web. Cuando se habla de servidores propios, digamos, esto puede ser una limitante muy grande. Los servicios en la nube han hecho que esto sea muy escalable y se puedan ajustar según la demanda. AWS tiene una política muy interesante en esto de la administración de la nube, que es muy, muy flexible. Pero bueno, entonces con eso tendríamos básicamente, ¿cuántas son? A ver, 1, 2, 3, 8, ¿no? 8 categorías de software. Y como decíamos hace rato, es probable que haya algún software que esté en más de una categoría, así no tendría por qué extrañarnos. Pero fíjense, lo que hemos hecho hoy más o menos aprovechar esos puntos para hablar de diferentes áreas en las cuales el software se aplica y tener una idea de cómo clasificar. Bueno, ahora yo lo voy a dejar acá. Nos veremos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana y, como siempre, cuídense, que cuidándose ustedes ayudan al mundo en general. Igual para nosotros. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Hasta luego.